esta hora, alrededor de 10:30, en este momento 10:33, esta cortina que pone en el aire Ricardo Cutufós, y esta voz, porque llega el periodismo a la manera de Fernando Borroni. El palacio y la calle es una expresión que se usa mucho en algunos sectores de la política, y es una expresión que lo que intenta desnudar es que hay distintos territorios para hacer política, y al menos se mencionan dos. Uno que tiene que ver con las instituciones, los grandes edificios donde se discute política. El Congreso, la Casa de Gobierno, las distintas legislaturas provinciales. El Palacio se lo suele llamar a esos espacios cerrados de la discusión política donde se toman decisiones. Y la calle es la calle, donde transcurre las expresiones de la realidad, de esa realidad tan difícil. Debo confesarles que, si bien creo que es cierto esta distinción entre el palacio y la calle, no es una frase que uno abrace, no es una frase que a uno le guste mucho, pero no deja de ser importante ponerla sobre la mesa, porque es una frase que evidencia la distancia que puede existir en algún momento de nuestra historia entre la dirigencia política y el presente, y el grito, el clamor popular. El palacio con las ventanas cerradas y la calle que grita. Es cierto que cuando comienza a haber una distancia entre lo que sucede y lo que algún sector del gobierno dice que sucede, entonces la tensión comienza a ser mucho más grave. La credibilidad para con la política y para con los políticos está en decadencia en la Argentina, y hay que verlo hoy, que todavía se está a tiempo. Para quienes defendemos la política y entendemos que es el único instrumento por excelencia que puede transformar la realidad de los pueblos, le pedimos por favor a todo el arco político, casi que descarto a la oposición, porque la oposición no le importa mucho esto, que tome cartas en el asunto de poder recuperar la política, porque insisto, está en decadencia la credibilidad de la política. ¿Por qué? Entre otras cosas porque se prometió mucho y se hizo poco, y entre otras cosas porque se avanzó pero se retrocedió más de lo que se avanzó. La calle está gritando: no hay plata, muchachos, no alcanza, muchachos. Los grandes índices de la economía no entran a la cocina de mi casa. Eso grita la calle. Y en los palacios a veces hay discusiones que nos podemos dar desde los medios porque es parte de nuestro rol, pero parece que hay discusiones que los encierran en sí mismos y que no escuchan esos ecos y esos gritos callejeros. Es muy difícil entender por qué ayer los movimientos sociales y grupos piqueteros que aún siguen acampando en la 9 de julio, ahora va a empezar la marcha, no fueron atendidos por el ministro de Desarrollo. Por ejemplo, no lo entiendo. El proceso de despolitización, sumado a una crisis económica y social, es peligrosa, Ojo. Ojo. Si la desesperanza, la falta de pan, la falta de credibilidad, las discusiones políticas, puertas adentro del palacio y los gritos de la calle, queriendo ser silenciados por frases rimbombantes en la televisión, ojo que termina mal, es dinamita, No gana nadie así. A ver si lo entendemos, todos y todas. Si pierde el pueblo, si pierde el trabajador, pierden todos, Y cuando digo todos, es todos. Ante esta realidad, que algunos sectores sigan pidiendo moderación, o sigan diciendo que la manera de salir de esto siendo moderados, uno sigue insistiendo que es un error, porque el hambre no modera, porque la falta de trabajo no modera, porque los empresarios no son moderados cuando se llevan la plata afuera, cuando no pagan los salarios que tienen que pagar y cuando aumentan los precios. Los formadores de precios no son moderados, la sociedad rural no es moderada. ¿Por qué entonces vamos a moderar la política? ¿Qué significa no moderar? ¿Salir a los tiros? No. Significa dar las disputas que hay que dar.
O la política vuelve a ser un instrumento para transformar la realidad de los argentinos, o la política se transforma en una clase que más temprano que tarde se la llevan puesta. Lo repito. O la política vuelve a ser un instrumento de transformación para los derechos del pueblo, o se transforma en una clase política que más temprano que tarde se la llevan puesta. Hoy hay que cuidar al pueblo trabajador, hoy hay que cuidar el salario, hoy hay que cuidar los precios, hoy hay que cuidar a las decenas de familias que están en la 9 de julio. Cuidar todo eso significa cuidar al gobierno, no al revés. El que crea que es al revés está mirando la política de arriba hacia abajo, y no de abajo hacia arriba, donde en verdad debemos mirarla. Dicho a la manera de Fernando Borroni.